Levántese ya, son las 5 de la mañana, tiene que ir a la escuela. 5 minutos más, mami. No, despiértese, abra los ojos. Abra los ojos. Y entonces, ¿te están educando o te están adoctrinando? Año 1524. Un monje llamado Martín Lutero escribe una carta, y esta carta no hablaba de libertad, ni mucho menos de alfabetización. Hablaba de una guerra contra el diablo, y esta vez sus armas no iban a ser lanzas, iban a ser aulas. Indirectamente, gracias a esa carta, se crea la escuela moderna. Pero espera. Rebobinemos. ¿Cómo es que yo les estoy diciendo que la escuela moderna se crea a partir de una guerra contra el diablo? Yo sé que parece ilógico, pero les voy a contar la historia para que vean que sí tiene sentido. Para Lutero, el diablo no era ese ángel caído con cachos y cola que vive entre las llamas. Era la ignorancia, la manipulación y especialmente el control del conocimiento por parte de la Iglesia Católica. Él pensaba que si la gente no podía leer por sí misma, seguía bajo las garras del diablo, y la única forma de liberarnos de esas garras era que todos pudiéramos leer la Biblia, y no que solo fuera interpretada por los sacerdotes católicos. En su carta, Lutero, muy por encima, decía que si el Estado tenía la potestad de enviar a sus ciudadanos a la guerra, entonces también tenía la obligación de enviar a sus niños a la escuela. La historia es muchísimo más larga, pero aquí nada más vamos a dar una pequeña pincelada. Si les gustaría que profundicen el tema, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto haremos un video sobre eso. Pero aquí lo importante es una cosa, y es entender que esta fue la primera vez que el Estado le arrebató a los padres la educación sobre sus hijos. Pero para que toda esta historia eran ustedes, ¿cuál es el punto? Y bueno, yo lo que quiero es clavarles una idea, enseñarles una manera más para salir del sistema. Y es que existe una diferencia muy grande entre educar y aprender. Bueno, vean este cuadro. Cuando vamos a la escuela nos están educando, pero cuando aprendemos en casa estamos aprendiendo. Y tiene sus diferencias. Por ejemplo, educar es estar dentro del sistema. Aprender es salir del sistema. La educación siempre viene impuesta. En cambio, el aprender siempre viene por curiosidad. Cuando nos educan, siempre nos dan un contenido fijado. En cambio, cuando aprendemos, aprendemos por una necesidad. Cuando nos educan, siempre tenemos que ser obedientes. En cambio, cuando aprendemos, tenemos una verdadera transformación neuronal. Cuando nosotros estamos estudiando, estamos obedeciendo. Cuando estamos aprendiendo, nos estamos transformando. Y el cerebro no aprende por imposición, y eso es algo que todos hemos sentido. Aprende cuando encuentra un vacío, una pregunta, algo que le duele no saber. Se me jodió la moto, necesito aprender mecánica. Quiero ser youtuber, necesito aprender a editar videos. Quiero viajar por el mundo, necesito aprender a hablar inglés. Quiero ser millonario, necesito aprender finanzas. La verdadera educación nace de una emoción, nace de una necesidad y nunca jamás nace de una imposición. Y es por eso que vemos a tantos jóvenes que ni siquiera se acuerdan qué vieron el año pasado. Por eso vemos a tantos profesores frustrados, porque es demasiado difícil, para no decir imposible, intentar enseñarle a 30 alumnos en un aula algo que no tienen la disposición de aprender. Lo que verdaderamente duele entender aquí es que el sistema educativo no está diseñado para que aprendamos, está diseñado para adoctrinarnos, para que todos hagamos lo mismo, al mismo tiempo, a la misma hora y de la misma manera. Todo eso evaluándose con un número que va a definir quién eres por el resto de tu vida. La educación no nació para liberar, nació para uniformar. Por eso seguimos viendo las mismas aulas de hace más de 300 años, pupitres en fila, exámenes, silencio, un profesor al frente y nada de preguntas fuera del molde. Todo está hecho para que seas funcional, no libre. Y el sistema lo hizo tan bien que ya ni siquiera lo notamos, pero todos hemos sido parte del problema en algún momento. Cuando un niño pregunta mucho, no interrumpa. Cuando alguien dibuja un cielo verde, uy, no, eso está mal. Llega un amigo y le dice, oye, quiero estudiar física, baile, artes. Uy, no, póngase a estudiar algo que le dé de comer. Al final, la creatividad pasó a ser mal vista y la obediencia aplaudida. Y así, sin darnos cuenta, nos entregamos a una estructura que decide por nosotros, una estructura que nos dice qué callar, qué memorizar, qué repetir y hasta qué tipo de persona deberíamos ser. Y cuando entendemos eso, surge una pregunta incómoda, una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Quién se beneficia de que todos pensemos igual?
La respuesta nos sorprende, pero incomoda. Nos han vendido la idea de que la escuela es una oportunidad, cuando muchas veces termina siendo una cárcel con barrotes de oro. Y ahí es donde viene lo verdaderamente esclarecedor, porque cuando vivimos tantos años inmersos en un sistema que piensa por nosotros mismos, llega un momento donde se nos olvida cómo hacerlo. Y ese es el verdadero problema. No son los exámenes, ni el uniforme, ni el horario. Es que nos acostumbramos a esperar instrucciones, a pedir permiso para dar una opinión, a sentir culpa cuando fallamos, a creer que solo vale lo que alguien más nos valida. Y eso es lo que se pierde en el proceso, la capacidad de descubrir quién habríamos podido ser si hubiéramos aprendido desde la curiosidad y no desde el miedo. Por eso, educarnos es un acto del sistema, es un acto donde nos adoctrinan, y aprender es libertad. Y eso es lo verdaderamente hermoso, porque siempre tenemos la oportunidad de aprender, porque aprender no ocurre en un pupitre ni en un aula, ni mucho menos dentro de un horario obligatorio. El aprendizaje real nace de adentro, cuando algo en tu mente hace clic y de pronto empiezas a sentir que te hace falta una pieza del rompecabezas. Aprender no es repetir ni memorizar, aprender es transformarte. Aprender es cuando una pregunta te arde por dentro, cuando algo te da vueltas en la cabeza y no te deja tranquilo hasta que encuentres una respuesta. Aprender es curiosidad pura, es el fuego más antiguo de la humanidad, es el instinto que nos hizo sobrevivir y dominar la tierra antes de que existieran escuelas, países o sistemas. Los humanos aprendimos a hacer fuego sin un libro, aprendimos el lenguaje sin exámenes, aprendimos a amar, a caer, a levantarnos sin un profesor al frente. Aprender es una de las pocas cosas en la vida que nadie te puede imponer y nadie te puede quitar.